Nosotros ahora comenzamos a desarrollar el tema que hemos elegido en esta primera parte del programa y lo anticipábamos antes de la pausa. Tiene que ver con una situación sensible, polémica, que involucra una cantidad de personas y el objetivo de muchos abogados en principio de poder mediar en estas situaciones. ¿Qué implica mediar? Establecer acuerdos previos. Para ello vamos a hablar con la abogada Constanza Valente del estudio jurídico Fischbach y Asociados. El tema tiene que ver con esto, mediación y alimentos. Vamos a ver de qué se trata. ¿Cómo estás, Constanza? Buen día. Buenos días a todos. ¿Es correcto plantear esto, la mediación como una instancia previa para establecer acuerdos donde a veces es difícil el diálogo? Exacto, ¿no? Como vos bien marcás, es un tema extremadamente sensible en el que se mezclan un montón de situaciones, no solamente la intrafamiliar y la dinámica que una familia que pasó por una ruptura de pareja está acomodándose, está adaptándose a esta separación, sino la realidad económica, que las cuentas llegan todo el tiempo, las necesidades de los chicos, la escuela, los deportes, las actividades que realicen. Es una situación, como volvemos a repetir, muy compleja, pero está bueno también esto que siempre, cada vez que venimos tratamos de hablar, de marcar esta interdisciplina, saber que no es netamente hablar de alimentos, asegurar un número, sino hablar de una dinámica familiar y de una readaptación de esta familia con una ruptura de pareja que no es simple, y cómo esto entra en un rompecabezas que es sumamente complicado y que los chicos están en el medio con una necesidad de cubrir necesidades básicas, a la redundancia. ¿De qué hablamos cuando hablamos de alimentos? ¿Qué implica el concepto? Bueno, cuando hablamos de alimentos hablamos siempre de cubrir las necesidades que tienen estos chicos que no pueden abastecérselas, o sea, por sí solos. Estamos hablando no solamente de lo que es comer y vestir, sino actividades de la escuela, actividades recreativas, actividades extracurriculares como pueden ser deporte, danza, alguna actividad, no sé, un instrumento musical. Idioma. Exacto. Lo que hace nuestra legislación hoy es entender que un chico que venía previo a este requerimiento de alimentos tenía determinada situación o calidad de vida, en el sentido de decir, si estaba haciendo danza, que continúe una vez que esta pareja se ha interrumpido, esta vida familiar se ha interrumpido. Si estaba yendo a determinada escuela, que no la cambie, es decir, lo que nosotros llamamos técnicamente el centro de vida, es decir, cómo el chico desarrolla sus actividades normales, no se vea demasiado cambiado por un cambio que ya tiene intrafamiliar. Claro. Entonces, que no sea... El tipo emocional también. Exactamente. Con todo el desgaste que ya viene pasando a la familia, que a esto no se le asume un tema económico que es sumamente determinante para la mayoría de las familias y la economía doméstica de todos. Entonces, bueno, trabajarlo a través de o mejor dicho, con este requerimiento que hoy nosotros tenemos un requerimiento legal de hacer una mediación previa para ver si las partes pueden acercarse a ver este problema, de plantear el problema en una mesa cerrada, confidencial, sin intervención de jueces, que yo entiendo para muchos casos es beneficioso porque es poner en propias palabras los requerimientos y marcarle al otro que quizás entiende o no la situación, pero un poquitito más, o intentar que sea un poquitito más amena la charla. Siempre está la instancia judicial como un segundo momento. Hay casos que lo requieren necesariamente. Y ahí donde ya no hubo manera. Exacto, pero siempre si puede existir un intento de esto, de acercarnos a hablar, ver qué podemos decir. A ver, el papá no tiene un sueldo fijo, un salario, una relación de dependencia. Es contrapropista. Exacto, pero quiere colaborar con sus hijos, quiere ver la manera, entiende que ya no está viviendo en la casa, pero quiere colaborar de alguna manera. Entonces, bueno, quizás a veces, siempre hablo de papá y mamá, pero los progenitores, poniendo quizás en primera persona de decir, no llego con esto, te puedo ofrecer esta otra cosa, el otro lado puede tener bueno, está bien, podemos probarlo, siempre, que es también algo para destacar, cuando nosotros hablamos de sentencia de alimento o también de sentencia de régimen de comunicación, son situaciones que, como la vida de los chicos va variando, estas situaciones también van variando y las sentencias nunca son definitivas. Que un juzgado hoy me interponga o me resuelva una cuota alimentaria de determinado número no quiere decir que esa cuota sea fija hasta que los chicos cumplan la mayoría. Puede aumentar o puede disminuir, dando siempre o mostrando siempre al juez que la situación de hecho ha cambiado. Claro. No es, como te digo, no es un tema fácil de tratar y no es un tema estándar. Lo que creo que la otra vez habíamos hablado, el decir el 30% de alimentos es el promedio, o el 20%, o el 25%. Quizás un 25% a una familia no le funciona.
Quizás le funciona un 35, a otros no le funciona eso, le funciona un número fijo. Entonces, está bueno también quizás asesorarse bien y el hecho de decir, bueno, mi situación familiar es esta, las necesidades de los chicos son estas, en base a esto, ¿qué se puede hacer? Claro. No, lamentablemente no sirve a mi primo, a mi vecino le resultó tal cosa o tal otra, porque cada grupo familiar y cada casa es distinta, claro. Cada economía doméstica es distinta. Entonces, que sea más a medida y que sea bien trabajado desde el principio es lo que marca la diferencia, sobre todo siempre hablando de la vida de los chicos y un mejor desarrollo de esta vida de los chicos. ¿Qué pasa si uno de los integrantes de la pareja, y digo integrantes de la pareja porque quiero preguntarte por este concepto o esta idea que uno siempre tiene de que es el padre el que provee los alimentos, ¿qué pasa con la madre? Pero si alguno de los integrantes de esa pareja, el padre supongamos, tiene ya hijos de otro matrimonio, digamos, y quizás es su segunda separación con hijos de por medio. ¿Se contempla esa situación de que ese padre ya provee alimentos en otras Bueno, esa es una situación, familia, como vos decís, delicada y es muy habitual hoy día, porque estamos hablando de muchas familias ensambladas. A ver, sí se tiene en consideración, pero también se toma en consideración la situación de vida o el desarrollo de vida de estos segundos niños que no tienen por qué verse perjudicados porque exista una cuota alimentaria pactada previamente. Siempre hay que intentar buscar un equilibrio. Es muy complicado el caso, porque la verdad es muy complicado. Hay veces que sí que puede equipararse. Me ha pasado de trabajarlo de esa manera, de que se equiparen las cuotas alimentarias. Hay veces que no se puede, que la situación contextual de la familia requiere un más o un menos. Por esto que te digo, quizás uno de los padres, por esto el progenitor no conviviente, tiene un trabajo que está en relación de dependencia, que se puede hacer una retención simple por cuenta judicial, el más cómodo y claro de los casos, pero quizás una mamá hoy está desempleada y la segunda mamá tiene un trabajo. Entonces hay situaciones familiares necesariamente distintas. O bien los chicos practican un deporte o no lo hacen. Entonces, siempre la idea es intentar resentir menos estas relaciones, sobre todo acá que tenemos relaciones fraternales, no que porque tu papá o tu mamá le da tal cosa a tu hermano, a vos no te corresponde tal otra, porque, a ver, es la situación quizás más en la bronca lo primero que salta, pero es la que se intenta evitar a todas luces. En ese contexto de mediación también se debe acordar los horarios, las visitas. Exacto. La idea siempre es, cuando hay predisposición para el diálogo, siempre volvemos a lo mismo. Quizás sentándonos en una mesa, el abogado también va dándose cuenta, los mediadores, que son los grandes colaboradores de esto, cuando hay mediaciones específicamente familiares, entienden que la autocomposición, que nosotros le llamamos el resolver las propias partes del problema, es la manera para poder encauzar esta relación familiar nueva que se viene dando. Entonces, si se pueden trabajar todos los temas, sirve, porque quizás a veces el papá dice, yo no llego a pasarte número X de cuota alimentaria, pero puedo tenerlos a los chicos más tiempo. Claro. Entonces la mamá puede dividir este tiempo y pueden hacerse consideraciones en uno y otro lado. Y aparte también está el tema de que a veces, o que tiende mucho a ser el tema del niño rehén, por esto de que no hay cobro de cuota alimentaria. Claro. Son situaciones... No me pasas plata, no te lo dejo ver. Son situaciones de poder de los dos lados. No te paso plata porque no me lo das al nene, o porque no me das plata no te lo doy al nene. Entonces, es muy habitual. Ese punto, y es sumamente violento. En el medio estamos hablando siempre que tenemos un niño en el medio. Entonces, bueno, ese tema, a través de un trabajo, como siempre, que es lo que a mí me gusta resaltar, el tema de la interdisciplina, ver qué contextos o qué voces hay alrededor también que nos están diciendo, bueno, si acá hay abuelos, ¿qué opinan los abuelos? Traigámoslo, ¿en qué pueden aportar? No solamente al abuelo hay que retenerle los alimentos, sino el abuelo cómo puede y cómo quiere aportar en la vida de este nieto. Porque estamos hablando de que ese chico que quizás pasaba 24 horas con su papá, ahora se ve en que tiene que pasar solamente 2 días de la semana por la tarde. Bien, Constanza, están llegando mensajes. Perfecto. Estamos con Constanza Valente del estudio jurídico FISBACH hablando sobre esto, sobre esta instancia de mediación. Cuando esa pareja que ya se terminó no logra ponerse de acuerdo, hay una instancia previa que tiene que ver con la mediación, con tratar de establecer acuerdos, de ver de qué manera se pueden conciliar las partes en cuanto al dinero que hay que pasar de una u otra parte, y también con el régimen de visitas que lo decíamos. ¿Hay casos donde los niños quedan viviendo con el padre y es la madre la que tiene que acordar esos porcentajes? ¿Está sucediendo? Sí. Sobre todo hoy se está escuchando muchísimo más a los chicos. Hoy los juzgados tienen una apertura a escuchar a los chicos, no directamente, o en un primer momento no directamente la jueza, sino a través de un equipo técnico. Estamos hablando de psicólogo, asistente social,
que trabajan para juzgado y emiten un informe de si ese chico realmente está entendiendo lo que está pasando, de si entiende que es mejor o peor una relación u otra. No hay que tenerle tanto miedo al llevarlos a los chicos a estas entrevistas, porque quizás se desprende un poco de lo que mamá o papá piensan de mamá o papá, o de ambos progenitores que piensan de cada uno, sino que los chicos mismos te manifiestan y a veces son las voces más coherentes en muchas disputas, que realmente están diciendo, prefiero vivir acá, me queda más cerca de la escuela, mi grupo de amigos está acá. Claro. Entonces esas cosas está bueno tomarlas y trabajar en función de ellos siempre. Van llegando mensajes, te los vamos leyendo. Perfecto. Y vos nos vas respondiendo. A ver, buen día, estoy mirando el 11, tema separación de alimentos. Estoy casada, nos separamos, pero mi esposo no ve ni le pasa alimento a mi hijo y no me manda nada y las cuentas las tengo que pagar. No sé qué debo hacer. Él no lo ve, no lo llama ni le manda un mensaje y yo no le prohíbo verlo y mi hijo tiene 14 años. Bueno, en este caso sí estaría bueno trabajar, obviamente que faltan bastantes datos como para saber un poquito más el contexto, pero sí trabajar esta interdisciplina, de decir, independientemente de que el reclamo de alimentos está y que es una necesidad de este niño, pero sí el ver de qué manera se puede revincular a este chico con el papá, porque no sabemos si desde la separación lo vio o no, si hay una relación conflictiva o no. Esto quizás trabajándolo a través de los adultos sí se puede ver, y siempre tomando en consideración lo que el chico quiere. Si el chico efectivamente quiere verlo a su papá, si quiere pasar más tiempo, son cosas a considerar. Por eso, sacando las dos cosas. Una cosa es el reclamo alimentario, que es el, si se quiere, más duro y más numérico. ¿Se puede avanzar en ese reclamo alimentario? Sí, con un siempre. padre que decide no pasarle alimentos, sí, es una obligación. Es una obligación y sobre todo es un derecho que tiene el chico. Claro, se puede avanzar en eso. Se puede avanzar. Y de la mano ver de qué manera se nos revincula. Exactamente. También. Perfecto. Exactamente. Hola, ¿cómo puedo hacer que el papá de mi sobrino, pocas veces hizo cargo económicamente de mi sobrino, nunca lo vio, y mi hermana hace 17 años que lucha para que se haga cargo? Él trabaja en negro para no pasarle cuota alimentaria, ha contratado varios abogados y es más lo que ha gastado ella que lo que ha cumplido los acuerdos que han hecho, que no los cumple. ¿Qué se hace? Bueno, acá tenemos todo un tema de esto que estamos hablando de el progenitor que evade sus responsabilidades y que las evade no solamente en la parte económica, sino en la parte del apoyo y el acompañamiento de los chicos. A ver, es un caso, yo generalmente lo que trato de acercarle a la mayoría de la gente que viene y consulta, la respuesta necesariamente no la tenemos los abogados. Podemos tener herramientas para decir qué se puede, qué no se puede, pero asimismo tampoco las tienen los juzgados. Una sentencia que imponga un régimen de comunicación que quede perfecto y que se lea y que es sumamente bien establecido, no hace más que ser un papel, y que en la realidad de los hechos esta persona ha tenido una ruptura con su hijo. No quita lo reprendible de la situación. Se puede avanzar, obviamente siempre, acá estamos hablando más que nada de los alimentos que se deben entre los parientes, es decir, grupo familiar mayor, ya sean abuelos, a veces hasta tíos. Si ¿Se puede apelar a abuelos si el papá no paga? ¿Podemos ir por el abuelo que a lo mejor tiene una jubilación y de ahí se logra? Sí, nosotros técnicamente los consideramos o sea, el principal obligado del pago de alimentos es el progenitor. Claro. Si este progenitor no cumple, ante ese incumplimiento los tenemos a los abuelos en línea directa. Claro. Hay una necesidad. ¿Y si esos abuelos están fallecidos? Y ahí sí hay que ver en el grupo familiar más amplio la posibilidad de que algún pariente lo tenga. Este alimento ya no sería técnicamente amplio como es para los principales, sino que estaría limitado a necesidades básicas y mucho más concretas. Claro. Porque estamos hablando de que hay una subsidiariedad de responsabilidades. Claro, exacto. Hola, buen día, soy Pablo. Yo soy jubilado por incapacidad y cobro la mínima y le paso a mi nena la cuota alimentaria de 2.000 pesos y está todo el día conmigo. Bueno, acá tenemos el claro tema de la cuota y con un régimen de comunicación que cambia. Lo que acá habría que hacer es revisar más que nada el régimen de comunicación y ver si este abuelo puede, o mejor dicho, si se puede coordinar entre este abuelo que... No, es un padre, él tiene la jubilación por discapacidad. Él lo que dice es, él pasa mi nena, perdón, entendí. Claro, pasa una cuota de 2.000 pesos y la nena está todo el día con él. Bueno, acá habría que ver, entendí que era abuelo, por eso recalculemos. El tema es ahí ver cómo viene dándose el régimen y el cuidado personal con el que más tiempo está la nena. Si hay tiempos equiparados entre padre y madre, a veces no se justifica que haya cuota alimentaria. Ahora, cuando hay una mayor responsabilidad y un mayor tiempo de parte de un progenitor que de otro, ahí es donde la cuota alimentaria necesariamente tiene que estar, porque hay
una mayor necesidad de cubrir de una parte que de la otra. Habría que ver bien el caso como para poder asesorarlo un poquito más En íntegramente. este caso, ¿qué se toma? ¿Hay que poner una cuota a esa madre? ¿Es un aporte? ¿Qué es la función que le cabe? La obligación. Podría ser, se puede pedir una cuota hacia la madre, o bien se puede establecer que no exista cuota y que cada padre se haga cargo del tiempo que pasa el chico con él. Que también existe, también hay acuerdos en los que funciona. No hay cuotas de ningún lado y cada uno se hace cargo. Porque ¿Y los gastos pasan en común, la escuela, las actividades extraescolares, los cumpleaños? Nosotros dividimos en gastos ordinarios, que son la escuela, el club y demás, y los gastos extraordinarios. La escuela a veces, y en estos casos donde se da que no haya cuota alimentaria establecida, por ejemplo, si la mamá paga la escuela, el papá paga el club, o la obra social, y entonces los gastos se van dividiendo, se van equiparando, y no hay reclamo de ninguno de los dos lados. Ahora, cuando hay extraordinarios, cumpleaños, viajes de estudio, que pasa muchísimo, el tema de la compra de la ropa, los uniformes, la ropa deportiva, ahí lo que se hace es, se dividen por 50 también, pero por ejemplo, por decir, yo compro, te paso el ticket, me tenés que reintegrar la mitad. Claro. Siempre todo partiendo de que si hay buena voluntad. Exacto. Si no, bueno, el reclamo siempre está judicial, como siempre decimos. Hola, buenos días. Una consulta. Tengo una nena de 10 años. El padre nunca se hizo cargo de ella y tiene mi apellido. ¿Qué porcentaje se pide para hacer la cuota alimentaria? Él es policía. Soy Verónica. Lo felicito. Son mi compañía todas las mañanas mientras tejo y realizo mis trabajos. Gracias por la buena onda e información. Muchas gracias. Bueno, y aquí en este caso, donde el padre... Primero, en este caso, habría que ver el tema de lo que se llama la filiación. Claro, si está reconocida por ese padre, aunque no tiene su apellido, Exactamente. Puede pasar, sobre todo cuando los chicos tienen una edad más grande y se establecen estos vínculos filiatorios de una forma más clara. A veces los mismos chicos deciden no adicionar en determinado momento de su vida el apellido paterno cuando se enteran quién es su papá. Pero lo primero que habría que dilucidar es eso, y a partir de eso sí emprender un reclamo alimenticio. Una cosa necesariamente va relacionada con la otra, y sí o sí es necesario el tema de aclarar la parte filiatoria, emplazarlo como hijo de esta persona técnicamente, y a partir de ahí empezar el reclamo. Esto no significa que sea de una manera agresiva, que tengamos que ir a juicio, sino primero trabajemos acerca de que el papá la reconozca en registro civil, que complete su apellido en la partida de nacimiento, así de simple, y a partir de ahí sí se hace un reclamo. Y si esa persona, esta persona se niega de todos modos a pasar una cuota alimentaria, ¿eso se puede hacer de manera compulsiva? ¿Ustedes obligatoriamente pueden retenerle un porcentaje a criterio de ustedes, en definitiva? En realidad se solicita judicialmente. Claro. Nosotros lo que se solicita cuando hay una negativa del progenitor que debe los alimentos, lo que se hace es solicitar al juez y decir, acá hay un padre que está incumpliendo, necesitamos una retención directa, y que no sea a disponibilidad de la persona, sino que la persona, la institución que lo emplea, sea quien retenga directamente. Pero los montos se establecen judicialmente si no hay acuerdo. ¿Se sigue hablando de tenencia de una u otra de las partes o ya no? No, hoy no. Hoy lo que estamos hablando es más de una tenencia de el nene es mío, pasamos a una responsabilidad. Entonces, los derechos y deberes que tienen los padres respecto de sus hijos. Esta responsabilidad está en cabeza de ambos progenitores, en partes iguales, siempre y cuando haya un ejercicio de la misma que sea posible y que efectivamente se dé. Claro. Pero no, la tenencia técnicamente no existe más. ¿Y qué tan engorroso es poder establecer una cuota alimentaria en este contexto socioeconómico, con las variabilidades que hay, no solamente con la inestabilidad laboral que hay para una cantidad de personas, sino bueno, con el costo de vida y con lo que nos implica cada uno de nosotros? ¿Cómo podés establecer un criterio y con qué plazos? Yo lo que intento siempre hacer en la primera reunión con el progenitor que está viviendo con el chico, haceme un listado en limpio de cuánto te sale mantener a tu hijo, a tus hijos. Ese listado en limpio cubre todo, como habíamos hablado en un primer momento, y una vez que tenemos esos números, hacemos la radiografía de la vida del nene. Con esos números en manos podemos traducirlos quizás a un reclamo. Claro. Obviamente que esos números siempre van a ser un 100% a los que hay que ver si el padre está posibilitado de responder en un 50%, si puede responder en más, si en menos. Perfecto. Pero siempre es partir de la base de qué sale mantener un niño hoy, que para cada familia es distinto. Sí. Entonces, la mamá siempre estaría para el hogar, zapatillas deportivas, si tiene uniforme, los zapatos de la escuela, el uniforme, la escuela, la obra social.
todos los gastos del... Última consulta, Constanza. Hola, buen día, soy Gabriela. Una consulta. Yo hace 4 años estoy separada, el padre de mi nene jamás me pasó cuota alimentaria y las veces que lo cité al juzgado no va. También lo cité al padre, o sea, al abuelo de ese niño, y llegamos a un acuerdo de una mínima cuota alimentaria que jamás cumplió. ¿Qué debería hacer? Bueno, acá lo que habría que hacer es ver bien, cuando ya vienen casos que están judicializados, es un poquito más complicado hablar de un asesoramiento porque ya se entiende que ha intervenido un colega y que ha trabajado en pos de esto, pero la idea es ver qué herramientas hay respecto de esta familia paterna para poder conseguir una ayuda alimentaria. Con esto que estamos hablando, quizás abuelo y abuela no pueden, abrir un poquito más y ver qué pariente y ver en qué situación está el chico también. Perfecto. Entonces, más complejo. Constanza, hay una cantidad de mensajes que se los vamos a reenviar. Muchísimas gracias. Muchas gracias por haber venido a ayudarnos a clarificar un poco esta situación. Constanza Valente, abogada del estudio jurídico Fischbach y Asociados.